Buenos días, bienvenidos a una nueva formación online de Trox Academy. Mi nombre es Yolanda Suñén, soy la responsable de Marketing y Comunicación de Trox España, además de la coordinadora de las actividades que desde nuestra academia organizamos. En la formación que para hoy lunes hemos preparado, vamos a hablar de cálculo acústico en redes de distribución de aire. Durante los próximos 45 minutos aproximadamente que dura esta formación, nuestro técnico especialista va a describir fundamentos básicos de acústica, atenuación, generación y propagación del sonido, así como mostraremos ejemplos de cálculo acústico de una red de conductos. Trox España cuenta con una amplia experiencia y conocimiento avalado con más de 50 años de trayectoria en el desarrollo, fabricación y distribución de componentes y sistemas para la ventilación y climatización de instalaciones. Roberto Rodríguez Prades es Business Developer Manager de Trox España, va a ser el encargado de conducir este seminario. Os solicitamos que para no interrumpir el ritmo de la exposición de Roberto, las preguntas las realicéis por chat al host, ¿vale? Para a final de su exposición poder planteárselas y él mismo os dará respuesta. Roberto, cuando quieras puedes comenzar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Yolanda. Bueno, bienvenidos a todos a este nuevo webinar de control acústico en instalaciones de conductos, en instalaciones conducidas de aire. Bien, como ya ha avanzado Yolanda, el objetivo del webinar de hoy es, primero, pues dar una nomenclatura básica de acústica, conceptos básicos que debemos conocer para poder comprender perfectamente pues, el resto de puntos, ¿no? Pues el punto número 2, la generación, absorción y atenuación del sonido, cómo funcionan los silenciadores, cuál es el método de atenuación de un silenciador, cuáles son las amortiguaciones naturales que podemos tener en un conducto de aire, cuáles son las fuentes de ruido y, por último, pues haremos un breve ejemplo de un cálculo acústico, cuáles son los diferentes pasos que debemos de tener en cuenta para hacer un cálculo acústico en una instalación de confort. Bien, y primeramente vamos a avanzar la nomenclatura básica de acústica. Lo primero de todo es, ¿qué es acústica? Bien, acústica esta palabra proviene del griego y se define como la ciencia del sonido, incluyendo su generación, propagación y efecto. Esto es la acústica, que ya pues desde Pitágoras o Aristóteles se comenzó con el cálculo acústico o la inquietud por qué era la acústica y qué eran esos sonidos o cómo funcionaba la propagación del sonido. Y lo primero es, ¿qué es el sonido? Pues el sonido es cualquier variación de presión que el oído humano puede detectar y es muy pequeña comparada con la presión atmosférica. Normalmente el sonido siempre necesita un medio en el cual transmitirse. En este caso, la presión sonora, que es audible por el oído humano, varía entre los 20 micropascales y los 100 pascales. Son vibraciones elastodinámicas y ondas que se transmiten en un medio que puede ser sólido, un medio que puede ser un fluido o el aire, que es nuestro caso cuando tenemos las conducciones, cálculo de difusión de aire o en la emisión de ruido a través de los conductos de aire acondicionado. Las variaciones de presión se transmiten a través de cualquier medio, como hemos comentado, en nuestro caso será el aire, desde la fuente del sonido, puede ser un elemento regenerador de ruido, como puede ser pues, una compuerta cortafuegos o un elemento de control, hasta el oído humano. Y las ondas sonoras transportan energía e información. Un prerequisito para su propagación es la presencia, como hemos comentado, de una materia que puede ser aire, que puede ser un sólido, que puede ser un líquido. Evidentemente, no se va a transmitir el sonido, estas ondas sonoras, no se van a transmitir a la misma velocidad según sea un medio u otro. La velocidad de propagación de la onda sonora se denomina velocidad del sonido. Y esta velocidad del sonido en el aire
de 340 metros por segundo a una temperatura de 20 grados. En el agua es 1500 metros por segundo y en otros materiales como acero, el hormigón 3700, en acero es cercano a los 4000 metros por segundo. Entonces, según sea el medio, pues veréis que la propagación de la onda será mucho más rápida y evidentemente cuanto la propagación sea más rápida, esta velocidad del sonido, más difícil es encontrar de dónde está la fuente sonora, por ejemplo. En el agua, pues todo el mundo, si os gusta el buceo, pues veréis que como la velocidad del sonido es más elevada que en el aire, no se sabe dónde proviene la fuente sonora, de igual que en superficies metálicas o en vigas o en hormigón, en una estructura metálica. Cuando se transmite el sonido, se transmite tan sumamente rápido que es complicado definir o saber dónde está la dirección de esta fuente sonora. En el aire lo tenemos más fácil, porque al ser 340 metros por segundo, nuestro oído humano sabe perfectamente, tenemos la capacidad de saber por dónde proviene el sonido. Bien, la longitud de onda se define como la distancia entre sucesivas expansiones o compresiones. La longitud de onda está definida por la velocidad del sonido partido la frecuencia. Veis que la longitud de onda es la distancia entre los dos picos, estas dos presiones, las dos variaciones de presión que tenemos en una onda sonora. Y la frecuencia es el número de fluctuaciones o periodos por segundo de esa onda sonora. La frecuencia define la altura del sonido. Entonces, en función de la frecuencia, pues tendremos mayores variaciones, mayores alturas de esa onda sonora. Bien, dos términos importantes que son los que vamos a definir ahora. ¿Qué es potencia sonora y qué es presión sonora? Importante saber que todo lo que vibra emite un sonido que se propaga bajo las formas de ondas de expansión, las ondas sonoras que hemos comentado ahora, y que para ello es necesario que la fuente sonora libere una cantidad de energía en el aire que la rodea. Pues bien, la cantidad de energía sonora liberada por una fuente por unidad de tiempo es lo que se denomina potencia sonora de la fuente, siendo esa la fórmula que se mide en decibelios y, lo más importante, el nivel de potencia sonora de una fuente caracteriza el ruido emitido por la fuente. La potencia sonora es lo que los fabricantes tenemos que dar siempre como nivel sonoro de nuestro elemento a seleccionar. Por ejemplo, un difusor, una compuerta, siempre se da un ventilador, un climatizador, datos de potencia sonora. La presión sonora es lo que escuchamos. A continuación lo vamos a ver, pero la potencia sonora es la fuente. Cualquier fabricante que estamos vendiendo fuentes sonoras, no estamos vendiendo lo que escuchamos, tenemos que dar datos de potencia sonora. Bien, y presión sonora es lo que va a caracterizar el ruido percibido por el oído humano. Dentro de un medio elástico producirá la fuente sonora la potencia sonora y esta onda sonora se va a propagar por un medio. Con lo cual, para evaluar esta presión sonora, que ahí os pongo una imagen del sonómetro, que es lo que vamos a medir por el sonómetro, que es lo que va a escuchar nuestro oído humano, se caracterizará por esa fórmula que veis ahí. Evidentemente, no vamos a utilizar la fórmula, sino que mediremos con el sonómetro. Pero para la presión sonora tenemos en cuenta la potencia sonora más las atenuaciones naturales más la absorción sonora de nuestra sala. Luego, a continuación, vamos a entrar sobre cómo se calcula esa absorción acústica, esa atenuación acústica, pero que sepamos qué potencia es lo que tenemos que dar a los fabricantes, y presión es el resultante que mediremos con el sonómetro, teniendo en cuenta todas las amortiguaciones de sonido, tanto naturales como de atenuadores, silenciadores, etc. Intensidad sonora es la energía liberada por la fuente sonora uniformemente sobre
las ondas de expansión y compresión que se propagan a partir de la fuente. Intensidad sonora tiene en cuenta la superficie, con lo cual la intensidad sonora va a ser la energía por unidad de superficie. Como la energía que lleva la onda sonora se mantiene constante, la intensidad sonora irá disminuyendo en función de la distancia a la fuente sonora. Es decir, conforme la unidad por superficie aumente, la energía por unidad de superficie disminuirá, con lo cual la intensidad sonora disminuirá y bajará la presión sonora que vamos a escuchar. Como os pongo también la fórmula, aunque realmente lo importante es que la intensidad sonora en el aire va a coincidir con el término de presión sonora que hemos comentado antes. El decibelio es la unidad utilizada para la medición del sonido y es la relación logarítmica entre dos presiones sonoras o dos potencias sonoras, siendo una de ellas el nivel de referencia. El nivel sonoro transmitido por el conducto es muy importante porque es la potencia sonora que se transmite a lo largo del conducto, tanto en la aspiración como en la impulsión, que es diferente al nivel sonoro radiado. Sabéis que siempre tenemos dos niveles sonoros que los fabricantes tenemos que dar, que es el que se transmite a través del conducto y, por ejemplo, el que se radia a través de una carcasa, como puede ser, por ejemplo, en un climatizador, en una caja de caudal variable o en un fan coil. Se emiten dos ruidos. Uno, el nivel sonoro que se transmite por el propio ventilador a través de los conductos, y otro que es el que se transmite a través de la envolvente hacia el falso techo. Ese es el nivel sonoro radiado. La reverberación es el ruido que se transmite por reflexión de las superficies de los locales. Y el tiempo de reverberación es el tiempo en segundos necesario para que el nivel sonoro que crea una fuente que emite a la sala se reduzca en 60 decibelios. El coeficiente de directividad, esto es un término muy importante que luego también lo vamos a describir a continuación, es la relación entre la intensidad acústica en un punto y la intensidad acústica que suministra una fuente no direccional o omnidireccional de la misma potencia. Esto va a tener mucha importancia en las unidades terminales porque según se coloquen en el centro de la sala o se coloquen más cerca de una esquina o pegadas a una pared, lo que se va a lograr es que aumentemos el nivel sonoro de esa fuente terminal. O sea, que es que aumente los decibelios, porque no se tiene una absorción acústica en todas las direcciones, sino que la pared lo que va a hacer es una reflexión, va a ayudar a la reflexión del sonido. Eso habrá que tenerlo en cuenta. El coeficiente de absorción es la energía absorbida en relación a la energía sonora incidente. Es un valor de alfa, el alfa Sabin, el coeficiente alfa Sabin, que varía entre 0 y 1, considerándose 1 al coeficiente de absorción correspondiente a una ventana abierta. El aislamiento acústico es la reducción de energía sonora en el local y la corrección acústica es la relación entre la energía sonora absorbida y la incidente. Bien, absorción acústica, muy importante. Siempre que tengamos una potencia sonora, para pasarlo a la presión sonora, cuando una unidad terminal emite un sonido al ambiente, se produce una absorción acústica de la sala. Bien, esa absorción acústica de la sala no siempre son 7, 8 decibelios, como normalmente se pone pues, para sacar un dato de transformación, un dato para pasar de potencia sonora a presión sonora. Depende del tipo de sala. La cantidad de energía acústica en metros cuadrados absorbida por un objeto se denomina absorción acústica. ¿De qué depende? Depende de la superficie del material y depende del tipo de material. Ahí veis que el coeficiente alfa Sabin, que os he comentado que con una ventana abierta sin absorción es igual a 1, pues dependiendo de ese coeficiente de absorción acústica,
que cada material tiene uno, tendremos superficies más absorbentes o menos absorbentes. Por ejemplo, materiales metálicos, el coeficiente de absorción es muy bajo. Materiales tipo madera o tipo alfombras, materiales porosos, tienen mucho coeficiente de absorción acústica. Entonces, la energía absorbida y la energía transmitida, el 1 más 2 que os he comentado antes, pues la diferencia entre el coeficiente alfa Sabin, que sea 1, que no tenemos ninguna absorción, o materiales muy absorbentes, que estemos en valores cercanos a 0, 0,2, definirán que nuestra sala tenga mucha más absorción acústica o menos. Ya os comento, cuanto más metálica, cuanto más vidrio tenga una sala, menor absorción acústica. Cuanto más materiales nobles tipo madera o más moqueta tenga, mayor absorción acústica y más cercanos a esos valores de 8 o 10 decibelios de absorción acústica tendremos. Bien, el sonido se pondera con varios filtros. Cuando tengáis un sonómetro en el cual midamos presión sonora, tenemos 3 tipos de filtros. Todos que habéis tenido en la mano un sonómetro, veis que hay una palanca o hay un selector que es un filtro. Normalmente, siempre el nivel sonoro se mide en decibelios A, pero se puede medir en decibelios B o con el filtro C, decibelios C. Son al fin y al cabo 3 filtros. Son 3 filtros que representan correcciones en función de las frecuencias con el fin de que reproduzcamos la curva del sonido en función del nivel sonoro que tenga. Por ejemplo, el oído humano, valores audibles, es entre 0 y 55 decibelios, los valores típicos de una instalación de confort. Por eso, en un sonómetro siempre filtraremos por el filtro A, decibelios A, que representa el comportamiento del oído para niveles bajos. El filtro B representará el comportamiento de nuestro oído para niveles sonoros entre 55 y 85 decibelios y el filtro C se utiliza por encima de 85 decibelios. Siempre con estos filtros vamos a obtener valores muy precisos en el sonómetro, siempre que nuestro nivel sonoro, nuestra fuente sonora a medir, esté comprendida entre estos valores, ¿vale? Sí, evidentemente podemos poner el filtro en el C y podremos medir hasta más de 85 decibelios. Lo que pasa es que la precisión de medida del sonómetro ya no va a ser tan eficaz. Por eso que si está dividido entre 0 y 55, nos iremos a decibelios A para obtener una precisión, una medida correcta de la presión sonora del sonido. Bien, nuestra fuente sonora emitirá por cada frecuencia unos niveles sonoros que tendremos en decibelios. Estos decibelios los transformaremos a decibelios A en función de unas correcciones, que son las que os he comentado antes. ¿Cuáles son estas correcciones? Pues son las que podéis ver en esta diapositiva. Para cada frecuencia restaremos o sumaremos unos decibelios para pasarlo a decibelios A. Entonces, en la banda de 63 hercios restaremos 26, en la de 125 restaremos 16, 250 restaremos 8, así, etcétera. O sea, cada banda tendrá unos decibelios. Con lo cual, sumaremos al hacer un estudio acústico todos los valores de decibelios y posteriormente corregiremos a decibelios A. ¿En qué frecuencias nuestro oído va a ser o cuáles son las frecuencias audibles por el oído humano? Pues las correspondientes a un rango entre 20 y 20.000 hercios. Por debajo de 20 hercios son los infrasonidos y por encima de 20.000 hercios son los ultrasonidos, donde el oído humano ya no tiene capacidad de tener o de medir o de escuchar esos sonidos. ¿Y cómo trabaja un sonómetro? Pues bien, el sonómetro va a ser el elemento, va a ser el aparato que se encargue de la medición de la presión sonora.
no de la potencia sonora. La potencia sonora es la que calcularemos en una cámara reverberante, que cada fabricante calculará en una cámara reverberante, y es lo que determina la fuente sonora, y la presión sonora es lo que escucha el oído humano y que mediremos in situ en cada sala por medio de un sonómetro. La medida del nivel de presión se realizará por el sonómetro y es un instrumento diseñado para responder aproximadamente a un sonido de la misma manera como funciona o como lo escucharía un oído humano. Y está formado por tres partes: el micrófono, el amplificador y los filtros de ponderación con su cuadrante de lectura. Esos filtros son los que os he comentado antes: filtro A, filtro B o filtro C. Bien, sabéis, os pongo ahí una imagen del oído humano. Tenemos un micrófono, una entrada de sonido, que es el pabellón auditivo. Eso es la primera parte del sonómetro, que corresponde con el oído externo, que está formado por la oreja más el conducto auditivo hasta el tímpano. Eso es el oído externo y lo que correspondería al micrófono del sonómetro. Entonces, primero, colocamos, es un micrófono omnidireccional, toma el sonido de todas las direcciones y es el encargado de introducirlo dentro del sonómetro. Bien, una vez que medimos el sonido, pasamos al oído medio. El oído medio, que está formado por el martillo, el yunque y el estribo, es nuestro preamplificador, es el procesador de esos sonidos. Eso es lo que nosotros recepcionamos por el pabellón auditivo y pasa a el preamplificador, el procesador de sonidos. Eso es elemento electrónico que tiene el sonómetro en la parte media. Y por último, tenemos el oído interno, que en nuestro caso está formado por el vestíbulo más la cóclea, que es el analizador de esas frecuencias. Todo lo que nos entra, todo el sonido que entra y que procesamos en el oído medio, por medio de ese analizador de frecuencias, pasa a nuestro cerebro. Interpretamos el sonido, interpretamos que un sonido pues, sea grave, agudo, en qué frecuencia suena más, de dónde proviene. O sea, la altura del sonido, todo eso es lo que analizamos en nuestro cerebro. Y eso es lo que analiza en función de los filtros que le introducimos el sonómetro. Y de ahí lo transformamos en dBAs. Entonces, tenemos la presión sonora dentro de nuestra sala es 35 decibelios, 40 decibelios. Ese es el resultado al que al fin y al cabo queremos llegar por medio de una absorción, una entrada de nivel sonoro, una amplificación y un analizador de frecuencias. Bien, conceptos básicos. Ahora ya entramos directamente como generación, absorción y atenuación de ruido. Bien, en el proceso de control acústico existen tres etapas. Primero, la emisión del sonido por medio de una fuente, que es la potencia sonora que os he comentado, la transmisión de ese sonido a través de las ondas y la recepción del sonido. La recepción del sonido, que es la que tendremos la presión sonora, que es la que tendremos en nuestro oído humano y es la que va a medir el sonómetro. Bien, y para combatir ese sonido vamos a utilizar dos armas. Una, combatirlo por masa, u otra, lo vamos a combatir por absorción. Pero vamos a tener en cuenta, en consideración, varias pautas. Primero, que las presiones sonoras a mantener en las zonas climatizadas dependen del tipo de sala, con lo cual lo que nos iremos es a las diferentes normas, o nos podemos ir a la UNE EN 16798 de confort acústico o a la VDI 2081. Nos iremos ahí, dependiendo del tipo de sala, nos dirá unos valores máximos de nivel sonoro a mantener dentro de las zonas climatizadas. Esto es lo primero que vamos a tener en cuenta dentro del cálculo acústico de nuestra sala. O por requerimientos del proyecto, si son más restrictivas, pues iremos a proyecto y tendremos cuáles son los niveles sonoros máximos admisibles. Bien, lo siguiente que vamos a querer obtener es la posibilidad de alcanzar estos niveles acústicos sin necesidad de aplicar técnicas de control sonoro. Es decir,
Si tenemos en cuenta nuestro nivel sonoro de nuestra unidad de tratamiento de aire, o nuestro fan coil, o nuestro ventilador de unidad terminal, y nuestros metros de conducto y el nivel sonoro que queremos en nuestra sala, pues intentar directamente hacerlo sin necesidad de atenuadores acústicos, si es posible. Si por metros y por distancia desde la unidad que emite el sonido hasta la unidad terminal no es posible, pues entonces habrá que introducir silenciadores. Cuando sea necesario realizar este control sonoro, porque no es posible con las amortiguaciones naturales del sistema, se ha de prever en el diseño de los conductos el espacio necesario para colocar silenciadores. Muy importante. Hay veces que no se tiene en cuenta, que nos damos cuenta posteriori cuando hacemos la puesta en marcha y no hemos previsto espacio en la unidad de conductos para meter o en azotea o en los patinillos o en la entrada a planta para meter estos silenciadores, con lo cual muy importante prever espacios en caso necesario. Comprobar si es necesario efectuar el control de ruido que se transmite al exterior. A veces tenemos el climatizador en la azotea y si tenemos espacios muy cercanos a nuestro edificio, hay que tener en cuenta, pues a lo mejor colocar pantallas acústicas o colocar silenciadores también para extraer ese ruido al exterior. Si las fuentes sonoras están situadas en locales cerrados o en falsos techos, cuidado con el ruido radiado. Os he comentado antes que tenemos que tener en cuenta el ruido transmitido a la red de conductos, pero también hay que tener en cuenta el ruido radiado a el falso techo. ¿Puntos que normalmente son más conflictivos? Pues evidentemente las curvas, codos, transformaciones mal diseñadas son fuente de ruido. Ojo, y fuentes de pérdida de carga, porque el nivel sonoro está directamente relacionado con la pérdida de carga. A mayor pérdida de carga, mayor nivel sonoro. Eso es innegable. Con lo cual, cuidado con estos tipos de elementos que a veces no los tratamos aerodinámicamente, adecuadamente a su paso aerodinámico o a su diseño aerodinámico y son fuentes de ruido. La deficiente situación de compuertas. A veces las compuertas no se dejan 100% abiertas o se dejan pues 20% cerradas o un tanto por ciento con puertas cerradas. Bien, eso es ruido regenerado a la red de conducto o baterías de calefacción o baterías de refrigeración pequeñas que lo que hacen es que, aparte que tenemos provocan que no aporten la potencia adecuada o que se provoque arrastre de gotas, producen ruido regenerado. Ventiladores situados en falsos techos ligeros o bien encima o debajo de locales con deficiente aislamiento acústico. Importantísimo. A veces hay que situar elementos de absorción acústica debajo de la sección de ventiladores para evitar el ruido radiado. Las cajas de control de caudal, cajas VAV, VAC, que absorben grandes diferencias de presión. Siempre hay que intentar que las unidades de control, los reguladores, funcionen con diferencias de presión baja, 30, 50 pascales. Si por circunstancias van a trabajar a diferencias de presión elevadas de 50, 100, 200 pascales, que sepamos que van a ser fuentes de ruido. Y las compuertas cortafuegos. Cuidado con las compuertas cortafuegos pequeñas, compuertas de 200 por 200, 300 por 200, que son las típicas que tenemos cercanas a las unidades terminales de aire. Hay que seleccionarlas con velocidad baja para que no provocamos un ruido regenerado a la unidad terminal, y sobre todo porque están muy cerca de la zona de ocupación. Bien, ¿cómo se propagan los ruidos aéreos en espacios libres? Esto es fundamentalmente por los climatizadores en cubierta. Cuando no hay obstáculo, el sonido se propaga en línea recta a partir de la fuente, pero si la fuente es omnidireccional, es decir, que se propaga uniformemente en todas las direcciones, las ondas de expansión y compresión son esféricas. ¿Y cómo se atenúa ese sonido en espacios libres? Pues bien, a medida que nos alejemos de la fuente sonora, la superficie de las ondas aumentan, entonces como la energía que se transmite es la misma, la energía por unidad de superficie decrece. ¿Y cuánto decrece?
6 decibelios cada vez que se duplica la distancia a la fuente. Igual, cada vez que dupliquemos, pues a 5 metros, por ejemplo, el ejemplo que tenéis ahí, si tenemos 85, duplicamos menos 6 decibelios, 79. A 20 metros, 73, ¿vale? Menos 6, etc. Con lo cual, si tenemos edificios a una distancia X, ya podemos saber si tenemos que colocar silenciadores para atenuar ese nivel sonoro en función de el ruido emitido por nuestra unidad de tratamiento de aire y lo lejos o cerca que tengamos el edificio colindante. Bien, la ley de masas. Cuando una onda sonora encuentra, bueno, la ley de masas es importante para los cerramientos para la atenuación del ruido radiado. Lo que os he comentado, el ruido radiado por los ventiladores fundamentalmente. Cuando una onda sonora encuentra una pared, ¿qué se produce? Una reflexión de esa onda sonora sobre la pared y una transmisión de esa onda sonora a través de la pared. Con lo cual, ¿qué dice la ley de masas? Que el nivel sonoro del ruido radiado es tanto más pequeño cuanto más pesada es la pared. Cuanto mayor sea la masa, mayor va a ser la reducción acústica. Y cuanto el nivel sonoro del ruido radiado será tanto más pequeño cuanto más alta sea la frecuencia del ruido incidente. Con lo cual, veis dos tablas en la parte inferior. A mayor masa de la pared, por ejemplo, para la misma frecuencia, 500 hercios, cuanto mayor son los kilogramos metro cuadrado, mayor es el índice de reducción acústica y menor será el ruido radiado a la zona de ocupación. Si coloco una pared que rodea un climatizador o si coloco una manta acústica que rodee un elemento generador de ruido de 400 kilogramos metro cuadrado, fijaos, vamos a tener un índice de reducción acústica de 48 decibelios. Sin embargo, si nos vamos a una pared de 25 kilos metro cuadrado, pues tendremos pues 32 decibelios. Entonces, cuanto mayor sea nuestra masa por metro cuadrado, mayor será el índice de reducción acústica. Y a su vez, para una misma masa, para una misma masa por metro cuadrado, cuanto mayor es la frecuencia del sonido, mayor reducción acústica. Esto es fundamental para el cálculo de envolventes. Bien, tenemos un elemento terminal que un fabricante nos ha dado una potencia sonora, un difusor en techo. La absorción sonora del local será la que nos atenúe esa potencia sonora y traduzcamos esa potencia sonora en presión sonora, que es lo que vamos a escuchar, lo que va a medir un sonómetro. ¿De qué es función esa absorción sonora? Pues evidentemente del volumen del local, de la distancia a la fuente, de las características de la superficie. Lo que va a escuchar el sonómetro, la presión sonora, dependerá de cuán grande sea el local, de cuánta sea la distancia de ese sonómetro de la persona, del oído humano, a la distancia de la fuente, de el material del que está hecha todas esas superficies sonoras y del coeficiente de directividad, de dónde esté colocado la unidad terminal. Si está colocado en el centro de la sala, tendremos menos presión sonora que una misma unidad terminal colocada en una esquina o colocada en una pared donde se refleje esa onda sonora. Y los valores máximos permitidos de nivel sonoro, como os he comentado antes, hay varias normas, la VDI 2081 o la UNE EN 16798. El coeficiente de directividad nos dice que si tenemos un difusor, tenemos una fuente sonora colocada en un centro de local, el coeficiente de directividad será de 1. Sin embargo, colocado en el centro de un muro liso,
tendremos un coeficiente de directividad de 2. Eso significa que se aumentará en 3 decibelios la potencia sonora. Si lo tenemos en un ángulo situado en una esquina a media altura entre suelo y techo, el coeficiente de directividad será de 4 y en un rincón pegado al techo será de 8. Todo ese nivel sonoro se va a reflejar hacia el interior de la sala. Con lo cual, esa misma fuente sonora será mucho más audible colocada en una esquina que colocada en el centro de la sala, donde la energía por unidad de superficie se va a absorber mucho antes porque tenemos mucha más superficie dentro de la sala. Suma de varios niveles sonoros. Cuando tenemos n fuentes sonoras iguales, la potencia sonora, el nivel sonoro resultante, será igual al nivel sonoro más alto más el 10 logaritmo de las número de fuentes sonoras iguales. Es decir, dos fuentes sonoras con una diferencia mayor a 10 decibelios, el nivel sonoro resultante es el nivel sonoro más alto. Si la diferencia entre dos fuentes sonoras es menor a 10 decibelios, el nivel sonoro resultante será el nivel mayor más un valor que será función de la diferencia entre ambas. Si la diferencia es 10, será el nivel sonoro mayor más 0,4. Si la diferencia es 0, será nivel sonoro más alto más 3 decibelios. Vamos, ahí tenéis la tabla, desde 0 hasta 10. El valor a sumar, que es la línea inferior, depende de la diferencia entre las dos fuentes sonoras. Si son iguales 3, si se difieren 10, más 0,4. Diferencia mayor a 10 es 0. Es la fuente sonora mayor. Bien, os doy aquí unas fórmulas simplemente para que las tengáis como un valor aproximado de cómo se calcularía, según la norma VDI 2081, el nivel sonoro de un ventilador en función de la diferencia de presión o la presión total del ventilador y el caudal de aire, con una potencia específica. Esto en el pasado era una aproximación. Ahora todos los fabricantes de los ventiladores deben facilitar los valores del espectro de potencia, ojo, potencia, no presión, potencia sonora, comprendidos entre 63 y 8000 hercios. ¿Vale? Siempre que queramos hacer un cálculo acústico, vamos a partir de un ventilador en el cual el fabricante nos ha dado la potencia sonora entre 63 y 8000 hercios. Tendremos una potencia sonora que generan también los conductos rectos o las unidades terminales de impulsión o retorno de aire. Me gusta poner esto porque, por ejemplo, las unidades terminales de aire, la fórmula que veis abajo, son las fórmulas que utilizamos los fabricantes para la medición del nivel sonoro. Una vez que metemos en nuestra cámara acústica para medir ruido, lo que hacemos es transformar ese nivel acústico que medimos con el sonómetro en fórmulas. Estas fórmulas son las que introducimos en los software de selección. Por ejemplo, en nuestro caso, el Easy Product Finder lo que tiene son todas estas fórmulas metidas para que en función del caudal de aire que introduzcamos para cada difusor nos dé todo el nivel sonoro, toda la potencia sonora en función de la frecuencia de cada unidad terminal. Pues al fin y al cabo, pues todos los fabricantes, incluso el de los ventiladores, los tienen medidos y saca fórmulas, que son las que introducimos en software. Vosotros como proyectistas e instaladores directamente vais al software y copiáis los datos de potencia sonora de cada difusor. Bien, para el cálculo de silenciadores tendremos en cuenta que si tenemos una fuente sonora y tenemos que hacer un control acústico por medio de atenuadores, tenemos diferentes tipos de celdillas. Estas celdillas, unas tienen chapa y otras no tienen chapa. En la parte de izquierda tenéis celdillas con marco de celdilla aerodinámica, que son cantos redondeados, en los cuales la energía sonora incide y tenemos una reflexión parcial de la superficie. En función de la porosidad
de esa lana mineral tendremos mayor o menor reflexión. Si tenemos poros grandes, tenemos baja reflexión porque tiene poca fricción, y si tenemos poros pequeños tenemos alta reflexión o alta fricción. Luego tenemos otro tipo de celdillas, que son los de la derecha, a los cuales incorporamos una chapa de 0,5 milímetros, que lo que hace es entrar en resonancia. De ahí que el sonido, que al fin y al cabo es una energía, parte, se refleja hacia el flujo de aire, y otra parte se utiliza para mover esa chapa. Esa chapa entra en resonancia, con lo cual esta energía, que como sabéis la energía no se transforma, no se pierde, o sea, la energía se conserva siempre y se transforma en otro tipo de energía. Esta energía sonora se transforma en trabajo y en fricción, en calor. Entonces, la fricción es el intercambio de energía sonora en calor en medio de las fibras de fibra de vidrio de la lana mineral, y en mover esta chapa por medio de calor. Y de ahí que la energía sonora se transformará en calor y en trabajo, y disminuimos la intensidad sonora que vamos a transmitir a la red de conductos. Y de ahí tenemos que hay tres tipos de celdilla. Hay unas celdillas, como veis, que atenúan más a bajas frecuencias, y otras celdillas que atenúan más a altas frecuencias. En este caso, las que tienen todo chapa atenúan mucho en bajas frecuencias, desde 63 a 250. Sin embargo, las que no tienen esta chapa, que entra en reverberación por medio del sonido que entra dentro, atenúan mucho más en altas frecuencias. Y hay un tipo de celdillas, que es justo el híbrido, que es parte de la celdilla tiene chapa y parte no, que atenúan en medias frecuencias, desde los 250 Hz hasta los 1000 Hz, con lo cual, en función del nivel sonoro, de la potencia sonora de vuestro ventilador, lo que haremos es atenuar o seleccionar unas celdillas u otras, y lo transformaremos a unos silenciadores, en este caso son tipo MSA o XSA, en función de que tengan un tipo de celdillas u otras, de que nuestro sonido esté caracterizado por altas frecuencias, medias o bajas frecuencias. Es importante que los silenciadores siempre los seleccionemos con esquinas que no sean a canto vivo, que no tengan 90 grados. ¿Por qué? Porque se producen turbulencias justo en la salida de aire. Esas turbulencias producen ruido regenerado. Los silenciadores también producen pérdida de carga y ruido regenerado. Entonces, siempre que seleccionéis silenciadores, comprobad que las celdillas estén redondeadas. Por ello, reduciremos todas las turbulencias a la salida de este aire. Y el material que utilicéis dentro de las celdillas acústicas, que no sea perjudicial para la salud y sea biodegradable, que no sea combustible, tiene que cumplir con la norma DIN 4102, que tenga alta capacidad de absorción acústica, también importantísimo que tenga protección contra la abrasión, y que pueda llegar a pasar hasta velocidades de aire de 20 metros por segundo sin desprendimiento de partículas. Esto es muy importante por el tema higiénico. La lana mineral tiene que estar protegida por un velo resistente, tiene que ser resistente a la humedad y tiene que ser higiénica según la norma VDI 6022. Esto es importante para la colocación en instalaciones higiénicas, pues tipo instalaciones hospitalarias, laboratorios o salas blancas. Y los fabricantes, ¿cómo vamos a calcular la absorción acústica de los silenciadores? Pues con el método de transmisión de ruido a través de una fuente sonora a un conducto vacío en una cámara reverberante. Una vez que sacamos y medimos ese nivel sonoro, metemos un silenciador y sacamos la diferencia. Entonces, la diferencia entre esa fuente sonora sin un elemento atenuador y esa fuente sonora con un elemento atenuador es la amortiguación del silenciador. Y esto se hace en una cámara reverberante. Nosotros, por ejemplo, en nuestros laboratorios de ensayo de Alemania, es como determinamos todos los valores de amortiguaciones de
todas las de todos los silenciadores o las unidades de amortiguación que se colocan en las unidades de control. Bien, y luego tenemos amortiguaciones naturales, que esto ya aquí voy a pasar muy rápidamente, que en función de cada fabricante, pues vuestros fabricantes de conductos metálicos, rectangulares o circulares, conductos metálicos aislados, con aislamiento de 25 milímetros, climaverneto interior, conductos de fibra, etcétera, os dará unos datos que son los que vais a utilizar para la atenuación acústica de este ventilador. Tendremos atenuación en codos, en curvas a 90 grados. Os paso muy rápidamente estos datos, ¿vale? Para que sepáis que son los elementos que vamos a meter en el cálculo acústico. Las bifurcaciones también tienen atenuación. Cuanto más ramales tengamos en una bifurcación, mayor va a ser la atenuación acústica. Por ejemplo, si tenemos una entrada de aire y lo bifurcamos en 2 salidas de aire, la atenuación será de 3 decibelios, porque 1 partido 2 es 0,5. Aquí tenéis una tabla de cómo sacar cuánto amortigua en la bifurcación. Si veis en la gráfica de 0,5 subís, tenemos atenuación de 3 decibelios. Si tenemos 3 salidas, pues iremos a 0,3, tendremos 5 decibelios, que es una bifurcación de 1 a 3. Entonces, esto también es importante. La unidad terminal también atenúa en función de la superficie libre. Cuanto menor sea la superficie libre en metros cuadrados, mayor la atenuación por reflexión que tendremos de esa unidad terminal. Pues que sepáis que también nos va a reflexionar hacia atrás este ruido. ¿Y qué fuentes de ruido principales hay en una instalación de conductos? Las compuertas cortafuego. Mucho cuidado. Sí, yo siempre lo digo. Compuertas cortafuegos cercanas a unidades terminales de 200 por 200, 300 por 200 son emisoras de ruido. Siempre tenemos que tener en cuenta esa potencia sonora. Unidades de control, también importantísimo en función de la diferencia de presión, tendremos un espectro. Intentad seleccionarlas siempre con diferencias de presión bajas, 30, 50, máximo 100, no más, porque cuanto mayor sea esa diferencia de presión a igualdad de caudal de aire, mayor va a ser la potencia sonora, el espectro sonoro de salida de esa unidad de control. Bien, y todo esto llevado a un cálculo de un acústico de una instalación, pues si tenéis primeramente una instalación, ¿a dónde vais a ir? A vuestro climatizador. Imaginemos que tenemos un climatizador con 5.940 y hasta la bajada al patinillo tenemos 37 metros de conducto metálico y 3 curvas a 90. ¿Cómo vamos a hacer el cálculo acústico? Pues bien, lo primero de todo va a ser tener el espectro del ventilador, que lo da el fabricante de la unidad de tratamiento de aire. Tendremos un espectro, que lo tenéis en todas las bandas de frecuencia. En este caso, en decibelios. Si partimos de decibelios A, pues seguiremos con decibelios A. Si empezamos con decibelios, seguimos con decibelios y luego transformaremos a decibelios A. En este caso, está todo hecho en decibelios. Bien, amortiguaciones naturales, pues ¿qué hemos dicho? Tenemos 37 metros de conducto y 3 curvas a 90. Sumaremos y todas las sumas de amortiguaciones naturales nos dará 16, 11, 8, 9, etcétera, en toda la banda de frecuencia. Y tendremos un espectro resultante que será la diferencia entre el espectro del ventilador y la suma de amortiguaciones naturales. Bien, ya tenemos la bajada a patinillos. Una vez que tenemos ese espectro resultante y entramos en ese patinillo, suponemos en nuestro ejemplo que tenemos instaladas compuertas con unidades de control. Pues ¿qué haremos? Pues sacaremos el ruido de esta unidad de control y vemos la diferencia. Si nuestra unidad de control emite 65, 63, 66, etcétera, lo que vamos a hacer es la suma de, la resta entre el espectro resultante y la unidad de control. Como os he comentado antes, si supera los 10 decibelios, suma 0. Conservamos la fuente sonora superior. Si es menor a 10 decibelios, sumaremos decibelios en función de esa resta.
En este caso, veis, por ejemplo, 67 menos 65, 2. 2 decibelios son 2 decibelios más que le sumaremos a la fuente más alta, que es 67, pues 69, ¿vale? Así haremos todo el espectro de frecuencias. Luego la compuerta cortafuegos, pues exactamente igual. Tendremos la compuerta cortafuegos, 69 menos 50, 19. ¿Es mayor que 10? Sí, conservamos 69, ¿vale? Tendremos otro espectro resultante. Bien, luego ya interviene el silenciador. Si metemos un silenciador, ya tenemos nuestro espectro de amortiguación que nos da el fabricante y un ruido regenerado, con lo cual, que siempre tendremos en cuenta, nunca podemos amortiguar más que el ruido regenerado que da ese mismo silenciador. Con lo cual, el mínimo ruido que va a salir del silenciador es el ruido regenerado por el silenciador, ¿vale? Que en ese caso lo tenéis abajo, 47, 34, ese va a ser el mínimo. Por encima, seguro, pero por debajo de ese nunca va a poder ser, que es el que emite el silenciador por el paso de aires otra vez. Y de aquí sacaremos otro espectro resultante. Bien, luego entramos en cada planta, ¿vale? Hemos pasado por un silenciador que tenemos en el patinillo y entramos a una planta. Y tenemos pues 18 metros de conducto, tendremos otras curvas, bifurcaciones, amortiguaciones por reflexión a la unidad terminal, sumamos todas las amortiguaciones naturales y se las restamos al espectro. Y tendremos el espectro resultante que tenéis en la parte inferior, 23, 20, 8, etc. Bien, pues ese espectro resultante que hemos sacado con todas las amortiguaciones naturales, nuestro silenciador, nuestro ruido regenerado, etc., ahora lo corregimos a dBAs con la fórmula que os he indicado antes. Lo pasamos a dBAs y ya tenéis el espectro de potencia sonora que tenéis en la unidad terminal. Luego tendréis otro dato, que es la potencia sonora de la unidad terminal que hayáis tenido por el cálculo del fabricante. En este caso es 25 decibelios. Sin embargo, tenéis una potencia sonora resultante que os lo da todo este cálculo acústico. ¿Veis? Esos 4, 8, 12, 15, etcétera, la suma logarítmica de toda esa banda de frecuencias os da una potencia sonora resultante de 29 decibelios. Yo como fabricante de difusores, imaginemos que yo tengo un difusor terminal que entro en el Easy Voodoo Finder y me da 25 decibelios, haré la diferencia y la diferencia entre esos 25 y los 29, para esos 4 decibelios son 3 decibelios más, perdón, son 2 decibelios más que le voy a sumar a los 29 y eso os dará 31. O sea, realmente vuestro difusor tiene una potencia sonora al ambiente de 31 decibelios, con lo cual es importante que tengáis en cuenta que la potencia sonora de la unidad terminal no siempre tiene que ser la que saquéis del Easy Product Finder, sino que depende de todo el cálculo acústico que tengáis hasta ese difusor. Puede que sea mayor la potencia sonora resultante del ruido que viene del ventilador que la unidad terminal. En este caso, si es mayor, se hace la suma de las dos fuentes sonoras, se hace la diferencia, si es menor a 10 se suman decibelios y si la diferencia es mayor a 10 se tomará la potencia sonora de la fuente superior. Entonces, así, de este modo vais a hacer todo el cálculo acústico hasta la unidad terminal, desde el climatizador hasta vuestro difusor de aire. Bien, y muchas gracias. Ya hemos hecho el repaso de todo el cálculo acústico y de dónde vienen todos estos niveles sonoros, cómo se hace la amortiguación, etcétera. Y por no enrollarme más, si tenéis preguntas, pues abrimos micrófonos y empezamos a responder. Pues de momento no tenemos ninguna pregunta. Por favor, utilizad el chat, ¿vale? Y yo misma se las hago llegar a Roberto para que él nos responda. Dejamos un minutillo para ver si os vais animando a hacer vuestras preguntas. Y si no, pues si no hay dudas, pues daremos por concluida la sesión. Vais a tener a vuestra disposición pues esta presentación y os daremos un link
para un pequeño programa que tenemos en nuestra página web para hacer este cálculo acústico en función de los diferentes niveles acústicos por banda de frecuencia que tengáis en vuestra red de conductos. Pues no tenemos preguntas, Roberto, así que si te parece, cerramos el seminario de hoy. La presentación y la grabación de esta jornada la subiremos a nuestra página web dentro del apartado de MyTrox Trox Academy para que todo aquel que esté registrado se la pueda descargar o la pueda consultar online. Por nuestra parte, nada más que añadir. Gracias, Roberto, y gracias a todos los que nos habéis acompañado en este web seminar de hoy. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.